las 2 de la tarde, 23 minutos, continuamos en nuestro magazine de la buena energía, las tardes del sol. Hoy en esta conversación, que los niños tienen incidencia bastante grande, está comprobado que Colombia es uno de los países más peligrosos para los niños con relación al abuso sexual en el mundo. Y todo esto porque infortunadamente, pues los padres no estamos atendiendo esas llamadas banderas rojas o red flags que muchas veces pues aparecen en las conversaciones o en los comportamientos sin mediar palabra con nuestros niños. ¿Quieren saber cómo están esas cifras en el último año? Por lo menos en Bogotá, en Cali y en Medellín, que son las ciudades principales de este país, entre 3 y 5 niños y niñas pues han tenido conversaciones con personas cercanas asociadas a la denuncia de abuso sexual. Pero ¿qué ha pasado en el último año? Les vamos a presentar esas cifras para que ustedes conozcan que no estamos tan bien y que es momento de detener el crecimiento de las cifras y el abuso en Colombia y en el mundo. Según el Instituto Nacional de Salud, durante el 2024, el 75.6% de los casos registrados por violencia de género son contra mujeres. Los registros en instituciones prestadoras de servicios de salud reportaron un total de 66.621 casos de violencia de género que se presentaron durante 2024, especialmente contra mujeres y niños, quienes son los más vulnerados. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó más de 370 millones de mujeres y niñas en el mundo sometidas a abusos sexuales y violaciones desde temprana edad, lo que representa que 1 de cada 8 mujeres sufre abusos sexuales antes de los 18 años. Esto incluye violencia sin contacto físico, entendiéndose aquí el abuso en línea o verbal. El llamado desde las instituciones encargadas de registrar y hacer seguimiento a estos casos es a intervenir estos índices con pedagogía que van desde la educación en la casa, haciendo énfasis en el respeto y la denuncia de quienes son violentados, porque la tasa de silencio por factores de temor o amenaza también es alta. Cero tolerancia a la violencia sexual. Yo quiero que en casa hagamos un ejercicio de llevar nuestra mente a algún momento en nuestras vidas, no sé, los que tenemos 20, pues de los 20 años de vida que tenemos, algún momento en nuestras vidas que hayamos escuchado una noticia relacionada con el tema de abuso. Y hagamos memoria de otra cosa que es más preocupante aún. Ya hay series, películas y documentales en televisión que han llegado a otras partes del mundo. Les hablo, por ejemplo, de Sounds of Freedom, que es una serie, una película, documental, como lo quieran llamar y considerar, que muestran básicamente cómo el abuso sexual llega a otros niveles, ya al nivel de trata de personas, entre más. Y a veces lo hemos normalizado, compañeros. No sé si estamos de acuerdo. A veces la gente ve en las noticias que murieron tantas personas y ya como no son cifras de millones, entonces si son cientos, les parece muy normal. Y en el tema de la violación uno escucha, hubo una menor de edad violada o abusada sexualmente. Ay, duro, ¿no? Pero no le damos la trascendencia real y estas películas o estos documentales pues nos llevan a tener esta conversación hoy con la doctora Isabel Collazos, con esta psicóloga que nos acompaña el día de hoy. Y sí me gustaría, doctora, que arrancáramos hablando de esos perfiles que nosotros podemos identificar. Ojo que no es lo mismo que una bandera roja, porque una bandera roja pues tiene que ver con unos comportamientos, pero el perfil es diferente. Un violador, un abusador, es una persona que se comporta diferente, empezando porque puede sorprender el que se quiera ganar la confianza así de rápido, y eso es una buena, entre comillas, práctica. Bienvenida, doctora Isabel. Muchas gracias, Doc. Buena energía. Buena energía, Doc. Buenas tardes, muchísimas gracias antes que todo por invitarme por este espacio. Y bueno, recién de lo que me preguntas acerca de esto, es muy importante comprender que la familia o esas personas allegadas pueden ser esas personas que, digamos, con dulces, florecitas, en medio de detalles, pueden irse acercando a estos pequeños para hacer que ellos vayan sintiéndose cómodos para después aprovecharse de ellos. Pero esto es porque de alguna manera los niños empiezan a sentirse confiados de esto, y entonces ahí es cuando ellos van sintiendo que pueden tener ese momento y que es normal que hagan, por ejemplo, que los toquen o que les den regalos o que los abracen o que les demos besos. Algo que es muy importante es normalizar
la parte en que si mi niño no quiere saludar de besito a la tía, está bien. Ay, sí. O que se le No, a sienten mí los las besos a los piernas adultos a me la parece que no deben de ser ni inducidos ni obligados. Y los besos al papá y a la mamá en la boca no deben ser ni inducidos ni obligados. Total. Exactamente. Esa parte es muy importante porque es que cuando nosotros le decimos a nuestros niños, vaya y salude a la tía, vaya y salude a la abuela y dale un besito en el cachete y el niño no quiere, pues les estamos obligando y ellos están comprendiendo que es una obligación lo que tienen que hacer. Entonces es ahí cuando empieza ese momento de abuso, ¿sí? Porque los niños se sienten que si ese adulto me está diciendo que lo salude con un abrazo, con un beso y todo eso, pues en mi familia, mis padres que son mis cuidadores, los principales, pues quiere decir que está bien. Y por eso entonces voy y me acerco a él sin ningún problema. Es importante que nosotros comprendamos la parte emocional de los niños y si él no quiere o algo, está bien que le digas hola solo con la mano. Si quieres darle la encanta. mano y hacerle así, está bien. Brillante. Hasta ahí y poner esos límites que me parecen tan importantes, Doc. Vico hace una pregunta que me parece muy interesante y es cómo reconocemos o identificamos el perfil de un abusador o una abusadora. Pero incluso me parece más complejo la gente que no pareciera un abusador o una total. abusadora porque pueden resultar aún más difíciles de identificar y le voy a contar un caso puntual de un hombre. Este caso lo conocí hace poco de un hombre de unos 30 y pico de años que apenas viene a identificar algunos traumas que tiene porque en su infancia fue abusado sexualmente por un hombre y por una mujer. El hombre era cercano a la familia y la mujer era una prima. Esto sucedió a sus 10 años. ¿Qué pasó? Que el chico se hipersexualizó, que pasaron muchas cosas en su etapa de adolescencia, pero que hoy en su edad adulta está diciendo esto realmente me afecta y me duele. Entonces ahí viene el identificar como sí, puede ser que tenga un perfil o unos indicadores que debemos de mantenernos muy atentos a ellos. Pero ¿qué pasa con esas personas que definitivamente no nos dan indicios? ¿Cómo hacemos para prevenirlo o para detectarlo? Y peor aún, el caso que Vico lo mencionó ahora y que me parece que hay que ponerle la lupa muy bien puesta y es el de los niños, porque siempre pensamos que son las niñas o las mujeres las que son víctimas de abuso sexual y si bien es el mayor número de casos, pues los niños también pueden ser víctimas o peor aún, pueden estarse quedando callados y por eso no hay tantas estadísticas de los niños y los hombres abusados. Sí, bueno, voy a responderte y te lo voy a decir por dos situaciones. La primera es que muchas veces el que fue abusado puede que se convierta en abusador, ¿sí? Claro. Peor. Porque en esa situación, ese niño, digamos que fue abusado en su infancia, pues se queda con lo conocido. Esto es lo que yo comprendí, lo que aprendí, y empieza en ese momento a conocer y a explorar, y ahí queda el gusto. Entonces, en esa parte nos vemos muy serios, muy tranquilos, que no hacemos nada, pero pues hay una historia. Como reprimido. Sí, entonces muchas veces se cree que no, la situación con esta persona es normal y es el abusador y lo apuntamos y todo esto, pero es que todo abusador tiene una historia antes, que también pudo ser abusado y creyó en las personas, entonces ya tiene identificado cómo puedo acercarme a este niño o a esta niña. Algo de ICBF decían que no tenían en sí las cifras exactas porque abuso sexual no es que se hable mucho, no se da a conocer por temas de miedo, de inseguridad, de muchas cosas, entonces no se tiene como así en firmeza, pero se dice, por ejemplo, que el 16% es de niñas abusadas y el 10% de niños en Honduras, ¿sí? El 15% es en la parte de niñas y el 9% de niños en Colombia. Que no está tan lejos, Que realmente. no está tan lejos. Y en El Salvador es el 14% en niñas y el 3% en niños. Entonces siempre hay ese porcentaje mayor, el de las niñas, pero los niños Claro. también tienen esta parte de abuso sexual. ¿Sí? Doctora Isabel, ¿cuáles son esos efectos psicológicos más comunes en las víctimas de abuso sexual y cómo deben abordarse?
Bueno, los efectos que pueden pasar es, por ejemplo, de una persona es aislarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no querer dialogar. Si tienen una pareja, no tener relaciones sexuales. Tratar de poner muchos límites. Puede entrar en un momento de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático. Diferentes situaciones que conlleve a la situación en la que se vivió esa persona. En los niños, como decía la anterior profesional, el no querer jugar, el no querer interactuar, el no querer ver a la persona. Voy a hablar aquí de un caso que yo tuve de un niño en que ese niño quería estar con su papá, con su tío y todo, y de algún momento ya no quería ver a ese tío y se escondía, ¿sí? Y la mamá, ¿pero por qué? ¿Por qué no quiere jugar con ese tío? ¿Qué pasa? Pero ella no lo vio, hasta que la niñera lo grabó y le decía, ¿pero qué te pasa? ¿Qué está pasando contigo? No, es que él me dice que vamos a jugar y me empieza a decir que vamos a hacer un juego nuevo y que este juego implica tocarnos y a mí no me gusta, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante comprender y aprender a escuchar para saber qué se está diciendo, pero también la parte en que lo que está diciendo tenemos que saber si es real todo esto y no es solamente ver al niño, sino todo el contexto de lo que está pasando para llegar a una conclusión donde no vaya a salir dañado la persona ni el niño. Hay algo también que se añade, doctora, que es muy importante y es el cambio de preferencia de género. Dentro de muchas mujeres que han sido abusadas por hombres, pues dicen, yo jamás en mi vida vuelvo a estar con un hombre y empiezan a desarrollar una vida como lesbianas, y muchos hombres que han sido abusados, pues han quedado con su orientación sexual diferente, que es muy importante decir, eso es bajo un acompañamiento psicológico. Yo quisiera que habláramos de un abuso que muy poco se habla y es el abuso sexual en pareja. O sea, cuando no existen unas relaciones sexuales consentidas con su pareja, porque en los otros aspectos creo que tenemos un poco más de conocimiento frente a eso. Hay más titulares quizá que se registran a diario de este tipo y no para normalizarlos, para entender que podemos hacer una idea diferente. Pero cuando hablamos de pareja, ¿en qué momento existe el abuso? Porque también me encontré investigando sobre este tema un caso en Europa de una mujer que dijo, amaba a mi esposo, duramos más de 30 años juntos, estábamos muy bien y un día él quiso acostarse conmigo y yo no quería y se fue de mi casa con una demanda y empezó un proceso que a ella psicológicamente la dañó. Hablemos del abuso sexual que existe cuando hay una pareja que ha decidido o casarse o convivir. Bueno, antes de responder tu pregunta, quiero hacer la definición como la dice la OMS para lograr llegar a esos puntos que me estás diciendo. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define que todo comportamiento o acción que implique la explotación o el uso no consensuado del cuerpo de la persona para fines sexuales, ya sea por la edad, el género, la orientación sexual o la relación que tenga con la persona, es abuso, ¿sí? Entonces está la parte de violencia sexual, que es en la parte donde es la violación. Está la parte de abuso sexual, que es la que me estás diciendo, que es la psicológica y la emocional, que es en el momento en que la pareja le empieza a chantajear o a decir, quiero que estemos juntos, y la pareja le dice, no, yo no quiero, y estoy mal, y tengo dolor de cabeza, o y no me siento dispuesta para tener una relación. Y entonces dice, si no lo haces, entonces me voy de la casa. O, manipular. Exactamente. O entonces, si no lo haces porque no me quieres, no me amas. Y entonces en esa parte es un abuso psicológico y emocional para la persona, ¿sí? El otro es la parte de explotación sexual, que es la parte cuando es de tratas de blancas o la prostitución de niñas menores y todo esto. Uy, esto es horrible. Doc, Claro. pues a mí me gustaría que nos despidiéramos sobre todo con esa invitación suya a nuestros televidentes a que tal vez hayan sido víctimas de abuso. A muchos les ha pasado en la infancia y nunca lo reportaron, nunca se dieron cuenta, nunca se lo contaron a nadie, se lo guardaron y hoy en día pueden ser adultos con traumas que estén allí pesando a raíz de esto. Así que pues su invitación como psicóloga a todas estas personas para despedirnos. Bueno, la invitación es que no tengan miedo a hablar, es muy importante expresar
y que la persona que ustedes con las que van a expresarse y que van a decir lo que sienten logren sentirse cómodas y seguros, porque eso es lo primordial. Cuando nosotros nos sentimos seguros y sabemos que esa persona nos va a escuchar y va a haber empatía, podemos confiar, y a las personas que se van a acercar cuando les van a contar sobre esto, escuchemos. Tengamos ese momento de escucha activa, de no juzgar, porque cuando juzgamos todo se daña, es muy difícil, esa persona se siente vulnerable. Entonces escuchemos y miremos cómo podemos ayudar a estas personas para salir de ese momento, porque es un momento muy difícil. Claro. Todo. Muchas gracias, Isabel. buena energía. Buena energía, Gracias doctora. por acompañarnos y por Doctora. hablarnos de este tema tan importante. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comerciales y continuamos hablando de nuestros temas de familia en Tardes del Sol.